Gloria a Dios, vive Cristo por los siglos de los siglos, aleluya. Alabamos tu nombre en esta hora, Padre eterno, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú te has permitido que estemos aquí, exaltando tu nombre, dándote gloria, porque entendemos que gracias a ti estamos aquí con vida y salud. Mira a tu hermano, mira profeta, mira tú evangelista, mira ministro, maestro, que estás aquí escuchando esta palabra. Es necesario que nos levantemos, es necesario que nos esforcemos a hacer la voluntad de Dios. Mira la palabra que dice en el libro de José capítulo 1 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es necesario que nos esforcemos, que aunque te sientas apático, mira que busques la presencia del Señor, que aunque estés agobiado, es necesario que te levantes. No es el tiempo de estar ahí acostado, tirado en una cama. Mira que aunque te sientas atribulado, ese problema no es más grande que el Dios que te llamó, que entiendas que aquel que te llamó, puede levantarte, que aquel que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto aún puede levantarte a ti también, que es necesario que nos esforcemos, que es necesario que entiendas para qué fuiste llamado, que esa prueba que te tiene afligido, no es más grande que aquel maestro, que aquella prueba, que aún te tiene aún presionado, aquella prueba que te tiene agobiado, es necesario que te olvides de ella. Hay mucho pueblo en la calle, que necesita una palabra tuya, para que sea levantado. Primeramente tenemos que ser restaurados. Restáurate, busca de Dios en esta hora, busca de la presencia del Señor, para que puedas levantar. Hay mucho pueblo ahí en la calle esperando una palabra, para que tú lo levantes, pero es necesario, que empecemos a meternos con Dios, que vayamos a intimidad con Dios. Mira, es necesario, que empieces a entender para qué fuiste llamado, empieza a hacer la voluntad de Dios en esta hora. El Señor en esta hora está pidiendo, que ya dejemos lo que no le agrada. Hay mucho pueblo en este tiempo, que está muy aviciado, aún con las redes sociales, con el teléfono. Deja eso que no te deja avanzar. Hay mucho pueblo mientras tú estás metido ahí en ese teléfono, estás quitándole el tiempo a Dios. Mientras tú estás metido ahí en ese teléfono, has dejado de orar, has dejado ir a la presencia del Señor. Aquello no te va a dejar avanzar. Deja aquello que no te edifica. Mira, es necesario que empieces a hacer la voluntad de Dios, que empieces a dar de gracia lo que por gracia has recibido. Mira que aún hay pueblo en la calle, que aún está necesitando una palabra, que está necesitando de que esa palabra que está en tu boca, llegue para que sea ser levantado. Pero es necesario, aunque tú te restaures también, para que para que puedas restaurar a otro. Mira que entiendas que aquel Dios, que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, aún puede levantarte a ti también. Que tú entiendas que para Él no hay nada imposible. Mira, hay cosas, que tú crees que para ti son imposibles, pero para Dios todo es posible. Solo tienes que creer. Sigue creyendo de que Dios, en medio de la dificultad te va a responder. Pero no pienses en lo que tú estés viviendo. Pon la mirada en el blanco que es Cristo Jesús en esta hora. El Señor está buscando un pueblo que entienda para qué fue llamado. Está buscando un pueblo que le sirva, que le honre, porque eso de Él se agrada. Que Dios le agrada a aquellos que hacen su voluntad. No es simplemente el hecho de decir yo voy a una iglesia, no es simple hecho el decir yo voy a orar, empieza a dar de gracia, que por gracia has recibido, aunque estés tirado en el suelo, pero como la mata de patilla, con el suelo regada pero dando frutos, empieza a entender, que Dios quiere hacer algo grande contigo, que Dios quiere hacer grandes maravillas, pero empieza a esforzarte, empieza a sacar ese hombre valiente que llevas dentro, que aunque el enemigo quiera decir para ti muerte, Dios te da vida en esta hora. Que el enemigo quiere levantarle, dice, diablo, te equivocaste. Porque aquel que me llamó es más poderoso que tú. Que aquel que a mí me ha llamado, tiene grandes propósitos conmigo. Que es necesario que yo me esfuerce, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Que aquellos que están en la calle aún entiendan, que para ti, que el Dios que te llamó, tiene poder para restaurar. Que aquel que te llamó veo en ti un hombre restaurado y para restaurar a otro. Que aquel que aún te ha llamado, es necesario que creas, que vea, porque si no cree por la palabra, creerá por las obras, que por tu testimonio, hables mucho, pero muy bien de ti.
Esto quiere el Señor, que su evangelio, se haga la voluntad, no es simple hecho la vestidura, es necesario que empieces a dar fruto, de lo que Dios ha puesto en ti, aquella sabiduría que Dios ha puesto en tu boca, aquella sabiduría, que el Señor quiere que tú explores, empieces a explorarla, pero allá fuera, allá donde hay mucha multitud, allá donde están personas necesitando una palabra, es necesario que te esfuerces, es necesario que dejes un pie fuera de tu casa, simplemente no es el hecho, de que estés ahí tirada en esa cama, haciendo lo que Dios de pronto en este momento no te ha mandado que hagas. Es necesario que empieces a soltar, aquello que en ti no ha sido de provecho. Mira, autoexamínate en esta hora, que crees que no te está dejando avanzar en las cosas de Dios, empieza a hacerlo desde esta hora. Examínate, vamos, autoexamínate en esta hora y di, que no estoy haciendo bien, para que mi propósito que Dios ha propuesto en mí, se haya cumplido, se cumpla, es necesario que ella empiece a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios está llamando a un pueblo, que empiece a hacer su voluntad, que en todo tiempo, se dé su palabra, que en todo tiempo, quiera hacer la voluntad de Dios, que tenga la dificultad, que aunque venga la prueba, aunque venga el desierto, Él tenga, la disposición de seguir adelante, porque entiende que el que lo lleva de la mano, no es cualquiera, es un poderoso, es aquel que tiene el poder, para llevar, para quitar todo obstáculo de nuestros caminos. Hay que entender en esta hora, que simplemente el hecho de servirle a Dios no es decir yo voy a vestirme, no es decir yo voy a ir a la iglesia, es hacer su voluntad completa. Es necesario ir allá afuera, a una esquina, a una casa donde estén necesitando una palabra, hacer la voluntad de Dios, porque Dios en este momento, está llamando a un pueblo, que empiece a meterse con Él, pero para esto tienes que llenarte, tienes que ir a la presencia del Señor, tienes que ir a postrarte, humillarte para que el Señor llene, aquellas vasijas vacías en esta hora. El Señor está pidiendo, que te metas intimidad con Él, porque no es tiempo, para estar durmiendo, no es tiempo, para estar malgastando el tiempo. Deja lo que no te edifica en esta hora, aunque creas, Dios mío, que el teléfono, Padre amado, siempre, es un modo, para que el hombre, el enemigo ha metido, en el hombre de Dios, para que se meta, y pierda tiempo, en lo que el Señor quiere. Esto le está quitando mucho tiempo, a los ministros, a aquellos que están aún pendientes, a aquellos que aún creen, Dios mío, Padre amado, que simplemente el hecho, de sacar un tiempo de ir a meterse a las redes, cree que no les afecta, mentira del diablo. Tienes que entender en esta hora, porque ese tiempo que tú te metes ahí, lo estás malgastando, porque es tiempo, que tú estás perdiendo para meterte a la presencia del Señor. Es tiempo que tú dejas de hacer, la voluntad de Dios, y a buscar su presencia, su rostro, humillarte delante de Él, para que puedas llenarte, para que puedas llevar una palabra, para que el Señor te hable a tu vida y pueda decir lo que vayas a hacer en este camino, porque en el camino del evangelio, simplemente no es ir por impulso ni por emociones, porque tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios para que puedas hacer su voluntad. No es el simple hecho, decir que yo voy a hacer las cosas porque no quiero, porque yo quiero. No, ni de ninguna manera. El Señor está llamando a un pueblo que esté atento a escuchar la voz de Dios, a un pueblo que aprenda a discernir, lo que viene de parte de Dios y lo que no. El Señor en esta hora está buscando un pueblo, que empiece, a llenarse, que empiece a escudriñar la Biblia, que empiece, Dios mío, a meterse en la presencia del Señor, que vive en el Espíritu, para que aquellas pruebas, aquellos ataques, aquellas tentaciones que quieran llegar a su vida, aún no los toque. Mira, es necesario vivir bajo la presencia del Señor, para que tú puedas entender, que el enemigo no quiere, que tú te levantes, pero en esta hora es necesario pararte en pie de guerra. Es necesario sacar a aquel valiente, para que el Señor pueda hacer la voluntad en ti, para que el Señor pueda levantar a aquel que esté en la calle, para que el Señor pueda hacer su voluntad, para que el Señor, Padre amado, te salte, te ponga en alto, que aquellos que algún día te vieron y no daban un peso por ti entiendan, que el Señor tiene la capacidad, de levantar de allá, de lo más vil y no menospreciado, para avergonzar a los sabios, que aquellos que no daban un peso por ti ahora entiendan y te miren, como un verdadero hombre de Dios, que aprendas a hacer tú la voluntad del Señor, que aprendas a guardar el testimonio de Cristo, porque se dice que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Él, que es necesario, hacer su voluntad, que es necesario apartarse de las cosas malas, que es necesario apartarse
lo que no edifica. Vamos, es necesario que te empieces a llenar. Es necesario que te metas a la presencia del Señor. Es necesario, vamos, que te metas en la presencia. Es necesario que te humilles, para que el Señor pueda hablarte. ¿Qué estás haciendo tú en este tiempo? En este tiempo es para que tú te restaures. En este tiempo es para que tú te llenes. En este tiempo es para que realmente hagas tú la voluntad de Dios. Para que cuando salgas empieces a dar realmente de lo que tienes. Simplemente no es el hecho de meterte en aquello que Dios no le agrada. Simplemente es el hecho de irte a la presencia. Aprovecha este tiempo para que escudriñes la Biblia. Aprovecha este tiempo para que te metas en la presencia del Señor. Aprovecha este tiempo para que el Señor te hable. Aprovecha este tiempo, autoexamínate para ver qué venías haciendo, por qué no avanzabas en los caminos de Dios, por qué tu ministerio no estaba avanzando. Aprovéchalo. Empieza a autoexaminarte qué estabas haciendo. Aprovecha hacerlo en esta hora, porque es necesario que te metas que te llenes. No es simplemente porque estamos muy acostumbrados a ser conformistas. No, el Señor quiere que empecemos a hacer, que le demos dar, que demandemos de nosotros, que nos esforcemos a dar más de lo que tenemos, porque el Señor no hay para Él aquel cierto para amado puesto, porque Él siempre en nosotros va a poner algo, algún obstáculo. No, pero aquello no lo puede detener. Aquello tiene que ser un impulso más para nosotros, para escalar otro peldaño de aquella prueba que te venga, que quiera, Dios mío, vamos a hacer de pronto que tú caigas. No, que se te sirva para que te fortalezcas más en Dios, para que empieces a creer, que tu fe no mengue, que tú creas que aquel que te llamó siempre va a estar contigo de la mano, que aprendas a creer, que aquel que te llamó nunca te va a dejar solo, que aprendas a creer, que aquel que te llamó siempre te levanta, que con tu fuerza se acaben, empiezan a actuar las de Él, que tú creas, realmente, que Dios siempre está en tu proceso, que tú aprendas a creer que Dios siempre está en medio de la dificultad, que cuando tú más te acerques a Él, que cuando tú más la prueba te trata, Él siempre va a estar más cerca de ti. Aprende a confiar en Cristo, que aquel que te llamó no te llamó para estar de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Aprende a creer, que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Aprende a creer, que Dios a ti te llamó para grandes cosas, para predicar el evangelio, para predicar su palabra, para predicar la senda antigua en pie. Aprende a creer, que Dios en esta hora empieza a levantar ministros, a levantar profetas, a levantar evangelistas en esta hora de fuego, empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a llenarte, empieza a hacer lo que Dios le agrada, empieza a meterte. Es necesario que te empieces a llenar, empieza a entender para qué fuiste llamado, empieza para qué fuiste escogido. Vamos, empieza a llenarte, empieza a escudriñar la Biblia. No es tiempo para estar durmiendo, no es tiempo para estar llorándole a la prueba, a la dificultad. Es tiempo para humillarte delante del Maestro. Es tiempo para que entiendas que cuando tú te humillas delante de Dios, ese simplemente es el paso para obtener la victoria, es el paso para obtener la luz, allá donde tú sabes. Mira, autoexamínate de dónde te sacó, no mires atrás, empieza a creer, que simplemente para ti, hay una vida eterna. Empieza a creer, empieza a pelear por aquella salvación que te ha prometido, empieza a hacer la voluntad de Él, que por una simple cosa, no pierdas lo valioso que Él tiene para ti, empieza a creer, que Dios para ti tiene grandes cosas. Empieza a hacer su voluntad, no empieces a mirar atrás, aunque vean las cosas quizás muy difíciles, aunque veas quizás que lo que te ha prometido va todo lo contrario. No, sigue creyendo, te empieza a tener fe, que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve pero se espera. Con que tú veas las cosas quizás aún más difíciles, empieza a creer que Dios está en medio del proceso, que en medio del silencio Dios te responde, que en medio del silencio, vamos, Dios está obrando. Empieza a creer que Dios tiene grandes cosas para ti. Por eso es necesario que te esfuerces en esta hora, dile a Satanás: te equivocaste. Que aunque pienses que yo voy a quedar aquí tirado, Dios me levanta hoy. Que pienses que yo voy a estar ahí echado en una cama. No. Yo tengo que entender que el que me llamó tiene fuerzas para levantarme a mí también. Que aquel que me llamó tiene la potestad en mi cuerpo para darme fuerzas nuevamente, para levantarme y dar una palabra de restauración, una palabra que edifique. Vamos, en esta hora empieza a creerle. Aquel que te llamó en esta hora, Dios te está haciendo un llamado nuevamente. Levántate ministro, levántate profeta, levántate
Levántate, evangelista, en esta hora. Oh, esposa, empieza a pararte. Oh, Padre amado, en esta hora el Señor te está demandando nuevamente. Oh, que te pares en la brecha, como venías haciéndolo, vamos, empieza a hacer un nuevo amor, el que el Señor había puesto en ti, aquello que habías dejado, que has dejado de hacer, que has dejado un poco la oración, ora, empieza a pedirle a Dios que fortalezca tus rodillas, lo que has venido dejando de hacer, empieza a hacerlo, porque el Señor está pidiendo, que nuevamente volvamos a hacer los mismos, en esta hora el Señor está demandando, que nosotros empecemos a hacer su voluntad, que vayamos a predicar su evangelio, empieza a preparar. Porque cuando esto se acabe, en esto va a traer para beneficio de nosotros aún un crecimiento espiritual, que cuando tú vayas a dar una palabra, sea una palabra, que venga de parte de Dios, que donde llega el efecto por la cual fue enviada. Damos gloria y honra, alabanzas en esta hora, porque el Señor en esta hora quiere, que su pueblo se levante, que el Señor quiere que su pueblo no esté dormido, que el Señor quiere que su pueblo, se meta en la presencia de Él, porque es necesario guardarse, es necesario, vamos, que empieces a creer que simplemente no es el hecho, de estar aquí, simplemente ponerte una ropa como un cristiano, no, es lo que quieres que empieces a dar fruto, es lo que quieres que empieces a predicar el evangelio, vamos, empieza a creer, que Él te capacita en esta hora nuevamente, para llevar una palabra, para levantar a aquel que está caído en esta hora, vamos, empieza a creerle a Dios, que Él te levantará nuevamente, empieza a creerle a Dios, que Él hará grandes cosas en tu vida. Es necesario que ya empieces, a creerle a Dios, es necesario que ya empieces, a hacer la voluntad de Dios, esfuérzate, aunque no veas respuesta en la oración, empieza a creer que Él lo va a hacer, sigue humillándote, aunque creas que Él no te escucha, Él te está escuchando, vamos, empieza a meterte, empieza a esforzarte, porque de eso es lo que Dios se agrada, cuando tú te lo humillas, vamos, la Biblia dice que Él no desprecia ningún corazón con Cristo ni humillado, vamos, humíllatele al Señor en esta hora, que Él te brinda nueva fuerza, humíllatele al Señor en esta hora, para que veas que Él te responde, vamos, pero es necesario que tome las disposiciones, vamos, de buscar su rostro. Es necesario que empieces a llenarte, es necesario que empieces a ir a intimidad con Dios, para que veas respuesta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gloria, honra y alabanzas en esta hora. Mira tu evangelista, mira tu profeta, mira tu maestro que escuchas esta hora, empieza a meterte con Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a llenarte, vamos, ve al secreto, para que puedas escuchar la voz de Dios, pon el oído presto a escuchar la voz de Dios, para que veas, que todavía tenemos un Dios que habla, un Dios que tiene poder. Vamos, en esta hora, ¿en quién has creído? ¿En quién que has creído? ¿Quién te ha llamado? Vamos, no es necesario, que empieces a dudar de Él, es necesario que empieces a creer, que Él tiene poder para levantarte, por medio de ti levantes a muchos. Vamos, créele a Dios en esta hora, para que veas que Dios, hará grandes cosas contigo, empieza a creerle a Dios, para que veas que Dios, va a cambiar aquello que creían, no haber cambiado. Vamos, en esta hora empieza a llenarte de la presencia del Señor. El Señor te demanda en esta hora que te metas, que te llenes, ves a la presencia, ves al secreto, para que veas respuesta, que aunque tú creías de pronto que el problema, la dificultad que estabas viviendo era grande, no, pon la mirada puesta en Cristo Jesús y verás que obtendrás la respuesta, verás la salida, hoy entenderás para qué fuiste llamado, entendemos que simplemente esto se hace, por medio de la oración, porque la oración es la fuente de poder del cristiano. En esta hora empieza, a volver a orar, pídele a Dios que fortalezca tus rodillas en esta hora, para que veas realmente, lo grande y maravilloso, lo que hará contigo Dios en esta hora, empieza a creerle a Dios que lo que Dios te ha prometido, Él lo hará, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre que se arrepiente de lo que promete. Vamos, en esta hora, empieza a pelear tu bendición, vamos, vamos a llenarte, empieza a glorificar tu nombre para que veas, porque Él honra a los que le honran, empieza a honrarlo, vamos, empieza a creerle que Dios va a hacer algo en tu vida, empieza a creer, que Dios va a hacer algo a través de la vida de muchos contigo, vamos, que Él te va a utilizar, vamos, como puente y canal de bendición, para que pueda, aún muchos llegar a sus pies. Vamos, en esta hora empieza a creerle, le damos gloria, honra y alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Vive Cristo por los siglos de los siglos. Amén y amén.